Para nadie es un secreto que los subcampos en la ciencia política hacen referencia a la metodología que ha sido un objeto de una profunda discusión sobre los desarrollos en distintas vertientes y su utilidad en la validación o negación de estas teorías. En una investigación minuciosa que hicimos entre mis compañeros de grupo y yo, encontramos que en estos campos son 7: teoría política, política comparada, relaciones internacionales, política pública, política ambiental, política de género y política económica. Ahora explicaremos cada uno de estos subcampos de la ciencia política. En primer caso tenemos teoría política. Se centra en el estudio de ideas y conceptos y principios de la política sustentados en el gobierno, así como la evaluación de diferentes sistemas. Política comparada. Compara y contrasta sistemas políticos, comportamientos en diferentes países y diferentes patrones y sus diferencias. Relaciones internacionales. Se centra en las relaciones entre países y entes gubernamentales y corporaciones estatales y no estatales. También se centra en la diplomacia y en los conflictos. Política pública. Analiza la implementación, también la evaluación de los entes gubernamentales y el impacto social. Política ambiental. Se centra en la relación entre política y ambiente. Esto también constituye las políticas que son abordadas para el medio ambiente. Política de género. Eximar cómo las estructuras influyen en la experiencia del hombre y la mujer en la política. También en formulación de relaciones en la igualdad de género y en políticas de igualdad de género. Política económica. Esta se centra en la relación entre política y economía, también como son los gastos, el comercio internacional, el comercio local y todo lo relacionado a lo que es impuestos y egresos del gobierno. Como primer ejemplo tenemos la teoría política. Un politólogo que se especializa en teoría política puede llevar a cabo investigaciones sobre las diferentes corrientes filosóficas que fundamentan la política, analizar las obras de pensadores políticos clásicos y contemporáneos y desarrollar nuevas teorías para explicar fenómenos políticos. Tenemos la teoría política como ejemplo: votar las elecciones, activismo comunitario, viene siendo cómo unirse a grupos, participar en marchas pacíficas o hacer voluntariado para causas sociales. La desigualdad social como la pobreza, la discriminación y falta de acceso a oportunidades. Tenemos la política comparada. Un politólogo de política comparada puede o podría realizar estudios que comparen los sistemas electorales de varios países, investigar cómo diferentes culturas políticas afectan la estabilidad democrática, a analizar las respuestas de distintas crisis económicas. La política comparada tiene como ejemplo a la democracia parlamentaria versus la presidencial. El comportamiento electoral se compara la participación electoral, los sistemas electorales y los resultados electorales en diferentes países. Como otro tenemos partidos políticos, se compara la ideología, organización y función de los partidos políticos en diferentes sistemas políticos. Por otro tenemos relaciones internacionales. En este subcampo un politólogo puede poder investigar conflictos internacionales, analizar tratados de paz, estudiar impactos de organizaciones internacionales en la cooperación global o evaluar el rol de las potencias mundiales en la geopolítica actual. Algunos ejemplos son relaciones internacionales, son la organización como la ONU, la Organización Mundial de Comercio, la Unión Europea. Estos fenómenos, la cooperación entre países en diversos ámbitos como la seguridad, el comercio, los derechos humanos y el desarrollo sostenible. Acuerdos comerciales como los tratos de libre comercio como los de México, Estados Unidos y Canadá eliminan o reducen las barreras comerciales entre países.
lo que facilita el intercambio de bienes y servicios, asistencia humanitaria en caso de desastres naturales o conflictos humanitarios. Los países suelen colaborar enviando ayuda humanitaria como alimentos, agua, refugio y atención médica. Como política pública, un experto en política pública podría evaluar el impacto de una reforma educativa en el rendimiento académico de los estudiantes, analizar cómo las políticas de salud afectan al acceso o a la atención médica, a proponer recomendaciones para mejorar la eficacia de programas sociales. Algunos ejemplos de política pública son el subsidio de transporte. Todo el gobierno de todo el mundo subsidia el transporte público para hacerlo más accesible para la población. Regulaciones de tráfico, en esto están como los límites de la velocidad y la señal de alto. Estas están diseñadas para garantizar la seguridad en las carreteras y reducir los accidentes. La educación pública es gratuita. La mayoría de los países ofrecen educación gratuita en sus ciudadanos, lo que garantiza que todos tengan acceso a la educación independientemente de su origen socioeconómico. Política económica. Los gobiernos implementan diversas políticas económicas para influir en el desempeño de la economía y alcanzar objetivos específicos. Como algún ejemplo está la política fiscal. Implica reducir el gasto público o aumentar los impuestos para disminuir el déficit fiscal y la deuda pública. Política monetaria. El Banco Central aumenta la cantidad de dinero en circulación para reducir las tasas de interés y estimular la inversión y el consumo. En política de género, un politólogo especializado en política de género podría investigar la representación de mujeres en el gobierno, analizar la influencia de factores de género en la toma de decisiones políticas, estudiar el impacto de la política de igualdad de género en la participación política o evaluar los implementos de leyes relacionadas con la violencia de género en política de géneros. Como ejemplo tenemos licencia de paternidad o maternidad. Esta garantiza que los padres tengan tiempo libre remunerado para cuidar a sus recién nacidos. Esto ayuda a promover la igualdad de género en el trabajo al permitir que ambos compartan la responsabilidad del cuidado de los hijos. Igualdad social. Las políticas de igualdad social buscan garantizar que hombres y mujeres reciban el mismo salario por el mismo trabajo. Esto ayuda a cerrar la brecha salarial de género y promover la igualdad económica entre hombres y mujeres. Política ambiental. En este subcampo, un politólogo podría investigar la formulación de políticas para el control de contaminación del agua, analizar el impacto social y económico, las regulaciones ambientales, evaluar la efectividad de los acuerdos internacionales sobre protección del medio ambiente. Algunos ejemplos son como legislación ambiental. Los gobiernos pueden aprobar leyes que protejan el medio ambiente, como leyes que limiten la contaminación del aire y el agua. Protección de áreas naturales. Los gobiernos pueden crear parques nacionales y otras áreas protegidas para preservar ecosistemas frágiles y la biodiversidad. Inversión en energías renovables. El gobierno puede invertir en el desarrollo y la implementación de fuentes de energía renovable como la energía solar o eólica para reducir nuestras dependencias de los combustibles fósiles. Los subcampos de la ciencia política ofrecen enfoques especializados para comprender los diferentes aspectos del gobierno, de la política y de las relaciones internacionales. Para cada subcampo, ya sea las teorías políticas, la política comparada, las relaciones internacionales, la política pública, la política ambiental o política, aportan una perspectiva única que enriquece el estudio de la ciencia política al profundizar en áreas específicas de interés. Estos subcampos permiten analizar desde ideas políticas fundamentales hasta la interacción global entre actores estatales y no estatales, así como el impacto de las políticas gubernamentales en la sociedad y en el medio ambiente.